Muy buenas noches. Dice Cáritas que unos 95.000 navarros están en riesgo de pobreza y el 17,3% de la población está afectada por la exclusión. Son datos tremendos de Navarra, no de otros lugares. Pero no nos vamos a quedar ahí. Pese al nivel de renta de nuestra comunidad, presenta más niveles de pobreza y exclusión que algunas regiones europeas similares. Algo no estamos haciendo bien, como con la corrupción. A todos los partidos se les llena la boca con las medidas en las que piensan, pero pocos o ninguno las ponen en marcha. De hecho, en las últimas horas hemos conocido que el PP de Madrid mantiene a sueldo a su exgerente tras ser destituido por Génova por las tarjetas Black. Los ciudadanos no nos creeremos sus palabras si no lo demuestran con hechos. Y hechos son los que merecen el reconocimiento de las personas o instituciones que han trabajado por Navarra. Para eso está la medalla de oro este año, tintada por la polémica. Toda la oposición, menos el PP, considera que ni Félix Uarte ni Javier Urmeneta son dignos de la insignia. Reclaman que ese galardón reconozca a los 3.400 asesinados durante el franquismo. El gobierno quiere reconocerles el programa de promoción industrial, aprobado hace ahora 50 años, que supuso la transformación económica y social de la comunidad. Empezamos Navarra en abierto. Es el reconocimiento institucional del Parlamento de Navarra a 20 años de lucha para dignificar la vida de muchas personas en dificultades, más de las que nos pensamos. Reconocimiento a la trayectoria de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social por su trabajo en favor de la igualdad, la justicia social y la protección de los más desfavorecidos. Hoy más si cabe, actos como este ponen de manifiesto el grave problema que padecen miles de personas que, de no ser por organizaciones como esta, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, no tendríamos muy claro qué sería de ellas. Que hay otra manera de hacer, otra manera de construir una sociedad más justa, equilibrada y cohesionada. La hay, bueno, ahora solo falta que queramos hacerlo y que las palabras y buenas intenciones se traduzcan en hechos y en actuaciones concretas. Debemos estar a la altura de las circunstancias, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y aportar nuestro granito de arena, nuestro compromiso para que esta comunidad pues, sea cada vez más justa y más solidaria. Una red que se enfrenta a las peores cifras de pobreza y exclusión en Navarra desde que fue creada hace 20 años. Y 20 años después es necesaria. Fíjense en estos datos. El 14,8% de los navarros, aproximadamente 95.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y 20.000, el 3,1%, viven en un escenario de pobreza severa. Nos lo ha dicho Cáritas. También dice que el 17,3% de la población navarra, unas 111.000 personas, se ven afectadas por la exclusión. De ellas, 48.000 están en exclusión severa. ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta a estos datos? Lo vamos a analizar esta noche en la tertulia parlamentaria con Patxi Zabaleta, Aralar Navai. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Saludamos también a Pedro Rascón, Partido Socialista de Navarra. Muy buenas noches. Bacarcho Ruiz, de Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. Y Sergio Sayas, de Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué podemos hacer y qué pueden hacer ustedes, Patxi Zabaleta, desde el Parlamento? Bueno, pues yo creo que en primer lugar debiera de existir una actitud de que todas las leyes de servicios sociales, de dependencia y todas aquellas que son para las prestaciones, como la renta básica, ahora renta de inserción social, etcétera, tuvieran que llegar al 100%, es decir, que no hubiera ese sector último de familias y de personas que no tienen a principio de mes nada con que abordar el mes. Y eso existe y lo encontramos todos los días en las aceras, en los mostradores de los restaurantes e incluso en las casas por personas que se nos acercan, muchas de las cuales son personas conocidas porque la pobreza, las dificultades de abordar el mes, por decirlo de alguna manera, están llegando a lo que antes era la clase media baja, que es la que se ha visto completamente azotada por esta crisis. Pedro Rascón, ¿legislando se puede hacer algo? Legislando se puede hacer algo, pero no mucho, sinceramente. Yo creo que estamos ante lo que tiene que ser un cambio en la mentalidad y en las estructuras de la sociedad,
que nos ha llevado a esta sociedad de capitalismo duro, y que de alguna forma esas estructuras, lo están diciendo las mismas organizaciones, son las que tienen que cambiar. No es posible, no es justo que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Por ahí, pero eso no solamente se puede, o no se puede hacer solo con leyes. ¿Cuál es la capacidad del Parlamento, Bakartxo Ruiz? Yo creo que evidentemente no solo cambiando las estructuras sociales, la política puede hacer mucho, y las políticas que están aplicando tanto en Navarra como el resto del Estado, como a nivel europeo y en otros tantos países del mundo. Hablaba Pedro del capitalismo, pues evidentemente yo creo que es el sistema económico, pero el sistema económico también se basa en leyes, no solo en leyes, pero también en leyes. Y desde luego, en el sentido en el que apuntaba Patxi, las políticas sociales también están basadas en políticas. Una renta de garantía social que ustedes cambiaron en esta legislatura y que desde luego pues tiene un ámbito de actuación bastante más reducido que la renta básica anterior, por ejemplo. Y luego en materia económica, ahí tenemos las leyes fiscales, que también son un instrumento válido para redistribuir la riqueza, y otro tipo de medidas económicas donde se invierte, en que se invierte. La creación de empleo también dependen en gran medida de las políticas económicas y de empleo que se aplican. Y en cualquier caso, quiero recordar, hay otro dato que daba Cáritas también: una de cada 10 personas que trabajan está en ese riesgo de pobreza. Por tanto, ni siquiera ya la creación de empleo garantiza salir de esa franja social. ¿Qué se puede hacer para reducir estas cifras? Evidentemente se puede trabajar desde la política, y de hecho lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Luego me gustaría en otro turno comentar algunas de las cifras, porque ahora vamos a entrar al detalle. Y las quiero poner también Esta en comparación, pregunta es pero en una primera pregunta yo diría que sí, que la política por supuesto que sirve para trabajar en este campo, y se ha demostrado con cuestiones. Hoy Navarra es la comunidad que mejores prestaciones sociales tiene de toda España. La renta de inclusión social es en nuestra comunidad el 85% del salario mínimo interprofesional en el menor de los casos, y puede llegar hasta el 150 en el mayor de los casos. Pero decía el señor Zabaleta que, bueno, que deberíamos cubrir el 100% de las personas. Hombre, yo creo que esta renta de inclusión social tiene algunos requisitos para poder ser otorgada, como por ejemplo pues llevar 24 meses de permanencia en la comunidad, cosa que es razonable, porque si no hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas públicas que pueden generar un efecto llamada, de tal forma que Navarra tuviera que asumir compromisos de ciudadanos de otras comunidades, que serán otras comunidades las que tengan que atender esas necesidades. Bueno, enseguida entramos en el debate, entramos ahora en unos datos que siguen siendo tozudos a la hora de reflejar el impacto de la crisis y de la pobreza, a pesar de que Navarra se encuentra en posiciones menos traumáticas que el resto de autonomías. Dice Cáritas que casi el 15% de los navarros, cerca de 95.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza, y que 20.000 lo están, son pobres y además de forma severa, es decir, muy, muy pobres. Los datos se desprenden del primer informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra, elaborado por Cáritas tras una encuesta de integración y necesidades sociales realizada en 2013. El informe FOESA, además, apunta a que el 9,2% de los hogares navarros vive con ingresos inferiores a la renta de inclusión social, que ronda los 500 euros. Eso yo creo que es tremendamente importante. No pensemos, porque tenemos una RIS, todos los ciudadanos en Navarra tienen eso garantizado. Estamos muy lejos todavía de esa situación. La realidad es que hoy en día ni tan siquiera tener un empleo garantiza escapar del riesgo de exclusión social. En Navarra también una de cada 10 personas que están trabajando están afectadas por procesos de exclusión social. Eso tiene una conclusión, una consecuencia política bastante notable. Incluso en el escenario de aumento del empleo en un futuro, tendremos que pensar que el empleo no va a resolver todos los problemas sociales en todos los casos. Desde 2007, la exclusión social en Navarra ha crecido casi un 42%, y a comienzos de este año el 7,5% de los navarros estaba en una situación de exclusión social severa. Estamos diciendo que aproximadamente 111.500 personas, es decir, el 17,3% de la población navarra, vivencia algún tipo de exclusión social, y que 48.000 personas vivencian situaciones más severas. El perfil medio es el de un varón español de 49 años y con estudios bajos o muy bajos. Cuanto más nivel de estudios
que tiene la población, menos probable es que le afecten situaciones de exclusión social y de pobreza, especialmente en situaciones más severas, y que por tanto la educación sigue siendo un buen elemento preventivo de los problemas de fractura social. Navarra es una de las comunidades que menores niveles de exclusión social presenta, aunque las situaciones severas son más elevadas, con el consiguiente riesgo de fractura social que, según Cáritas, ya se está produciendo. Bueno, pues después de conocer estos datos, hemos conocido otros que nos han puesto nuevamente en otro momento de confrontación entre Navarra y el Estado. Al menos eso parece después de que hayamos conocido que el Gobierno central ha dejado de pagar el subsidio a parados de larga duración y que es el Gobierno de Navarra el que está poniendo ese dinero desde febrero de este año. Son casi 4 millones de euros. 3,7 millones de euros es la cifra que el Gobierno navarro ha adelantado ya a las personas beneficiarias de la renta básica. El motivo, el Estado dejó de pagar este subsidio a los desempleados de larga duración desde el pasado mes de febrero por una mala interpretación de la norma. El ciudadano acude a un servicio social de base en el que se tiene una resolución en la mano diciéndole que el Estado ha dejado de darle el subsidio de desempleo porque Navarra le estaba complementando la renta de inclusión social, y como eso es por encima del 75% del salario mínimo interprofesional, la decisión del Estado ha sido que a usted le retiro el subsidio. Desde el Gobierno foral ya se ha trasladado una queja al Estado en la que se pide buscar una solución definitiva y diferente a la que se está llevando a cabo en Navarra. Y la solución que efectivamente ha puesto el Gobierno de Navarra es cambiar la titularidad de las familias que están percibiendo la renta de inclusión social y el subsidio de desempleo para que el Estado no retire esa prestación, sino el primer trimestre del próximo año. Lo que hará el Gobierno de Navarra es convocar la Junta de Cooperación, donde es el órgano histórico donde se dirimen los problemas competenciales entre Navarra y el Estado. Por su parte, la oposición califica de negativo el que dice es un nuevo revés del Estado a Navarra y emplazan al Ejecutivo foral a encontrar una solución con la celeridad que el tema requiere. El centralismo que nos golpea todos los días nos está golpeando también aquí. Dejan, desde luego, en una situación de vulnerabilidad absoluta a las personas que peor lo están pasando. Desde el Partido Popular de Navarra, por supuesto que defenderemos lo que tengamos que defender para el bien de Navarra y de los navarros. Iremos a ver, evidentemente, qué es lo que ha pasado y pedir explicaciones aquí al consejero. El consejero ve importante la necesidad de saber qué va a pasar con la cantidad adelantada y se muestra dispuesto a comparecer en el Parlamento para informar al resto de grupos políticos. Bueno, pues esas palabras del consejero allí no han sentado nada bien a la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, que en declaraciones a Europa Press en Madrid acusaba esta mañana de desleal al consejero allí. Ha dicho que sabe que esta cuestión se está abordando entre ambas administraciones para buscar la mejor solución posible, y dice también que esta situación de retirar las ayudas no es achacable al Servicio Público de Empleo del Estado. Y el encontronazo entre ambas administraciones es ya un hecho. La presidenta Barcina dice que a Navarra no le corresponde pagar el dinero. Hay una discrepancia al respecto, se está hablando con el Ministerio y espero que se solucione lo antes posible, porque a Navarra no nos corresponde pagar esa cuantía que estamos asumiendo pues por las personas desfavorecidas, y espero que antes de que acabe el ejercicio presupuestario se solucione. He hablado con la ministra, el departamento está en contacto con el ministerio correspondiente, el consejero allí, y bueno, pues esperemos que esto se solucione, porque a Navarra no le corresponde pagar esa cuantía. Bueno, pues estos son todos los datos. Este es el panorama en el que nos encontramos en estos momentos. Por un lado, esos datos de pobreza que conocíamos del informe de Cáritas, y por el otro lado, la situación que acabamos también de conocer y que desvelaba la cadena SER. Pachi Zabaleta. Bien, y hoy a la mañana hemos tenido también un acto de homenaje a la Red contra la Pobreza y la Exclusión, precisamente porque cumplían 20 años, pero cumplían 20 años el día en el que hay 20.000 personas con cara, y cada una de ellas con un corazón, que están en la pobreza severa en Navarra. De todos modos, este es un problema de toda la sociedad, que corresponde a toda la sociedad, que nos implica a toda la sociedad, y precisamente el hecho de que esta organización, esta red, haya estado en varias ocasiones en el Parlamento informando sobre varias cuestiones que han sido tenidas en cuenta en parte, y marca el camino, a nuestro juicio, desde el que se pueden abordar estas cuestiones. Y entrando un poco al tema de Navarra y el Estado. A nuestro juicio, la actuación del Estado nos parece absolutamente intolerable. Yo creo
que el hecho de que hayan denegado unas prestaciones por lo que haga o deje de hacer el Gobierno de Navarra es algo que no tiene ninguna justificación, ni jurídica, ni moral, ni política. Y entiendo que la solución tendría que ser la profunda, no en el sentido que ha hablado Yolanda Barcina, sino justamente en el contrario. Navarra tendría que asumir de una vez sus competencias en materia de gestión económica de la seguridad social, que por el mejoramiento le corresponden, y asumiendo esas competencias, tener el objetivo muy claro de que contra la pobreza severa solo existe una solución, que es afrontarla, hacerle frente íntegramente. Y en segundo término, a corto plazo, mientras no se consiga la gestión económica de la seguridad social, dada la actitud de los partidos que tienen de alguna manera su dependencia con órganos en Madrid, pues la única solución es, desde luego, el que afrontar el problema se haga de una manera en la que no se mire tanto a cuadrar el presupuesto como a lo que es el problema fundamental de esas familias: cómo llegaré a fin de mes, la luz, la alimentación, el desahucio, todas esas cuestiones. Sergio Sayas. Vamos a ver, yo primero me voy a referir al informe de Cáritas y luego me voy a referir a este conflicto con el Estado. En primer lugar, yo lo que quiero decir es que me parece encomiable la actividad que desarrolla Cáritas y que toda la sociedad navarra debemos mostrar el agradecimiento por la labor que está desarrollando, y más en un momento tan acuciante como este. Pero en primer lugar también te voy a decir que el informe es un informe provisional, que vamos a conocer el verdadero en enero y en febrero, y que por tanto nos queda ver qué metodología es la que se ha usado, qué criterios son los que se han establecido, etcétera, a la hora de valorar la realidad de estas cifras. Pero me voy a referir a un informe que es, a nivel internacional, la sociedad científica tiene un criterio homologado, que es el único válido a nivel internacional, que es el AROPE, a través del cual se dice que Navarra es la región 14 de las 188 regiones analizadas en cuanto a riesgo de pobreza. Y ese mismo índice dice que Navarra en el último año ha pasado en pobreza severa del 4,1 al 0,6. Por tanto, yo creo que hay datos que, como vuelvo a decir, están internacionalmente homologados, el único índice que está internacionalmente homologado que discrepa en estos datos con los que nos presenta Cáritas. Que, por tanto, yo creo que las políticas sociales que se están aplicando en Navarra y, por ejemplo, la estrategia que está puesta sobre la mesa, pactada con 33 colectivos que trabajan en esta materia, son unas buenas herramientas. Y ahora, pasando al tema del Estado... Vamos a ir a intervenciones más pero claro, cortas, es que los temas eran de gran calado los dos. Y en cuanto al tema del Estado, mire, hoy la delegada del Gobierno hablaba de deslealtad del consejero ante el Gobierno de España. Yo creo que hay una deslealtad manifiesta del Gobierno de España ante el Gobierno de Navarra en esta materia. En primer lugar, porque no ha tenido ni el valor de informar, que yo creo que ya es algo básico, ¿no? El Gobierno de Navarra se ha enterado de esta decisión del Gobierno de España porque la ha informado a unos ciudadanos, no porque lo haya informado el Gobierno de España, lo cual ya deja la lealtad en su sitio. En segundo lugar, porque si defender los intereses de los ciudadanos navarros es ser desleal, pues seremos desleales, porque desde luego nosotros vamos a defender los intereses de los ciudadanos navarros y mucho más los de aquellos que están en una situación como esta. Y por último, porque si a esto se estaba haciendo desde hace un año y medio, que el Gobierno de Navarra solamente complementaba porque además el coste de la vida en Navarra no tiene nada que ver con el coste en Andalucía, hombre, pues creo que es una manera de ahorrar del Estado que no es asumible. Perdón. Les voy a dejar a ustedes que se extiendan tanto, pero el próximo turno desde luego que no. Señora Ruiz, por favor. Bueno, yo empezando por valorar un poco más los informes, ¿no? Tanto el de Cáritas como los datos que hoy a la mañana también nos daba la red contra la pobreza. Pues yo creo que se habla de desigualdades. Hay otros informes también, como el de Intermón Oxfam, que también una vez más y un año más nos da fiel reflejo de que las desigualdades sociales y las desigualdades económicas van en aumento, y eso es producto también de las políticas fiscales y económicas que se van aplicando. Respecto a lo que decía el señor Sayas, de que en Navarra, en comparación con otras regiones, pues bueno, el informe de Cáritas al menos sí que habla de que los datos que aquí aparecen están comparados con países y regiones europeas del mismo nivel de renta, que no vale comparar Navarra
por ejemplo, con otras comunidades a nivel del Estado español, con 188 regiones. Donde la renta es más baja, sino que Navarra, en comparación con otras regiones y otros países europeos, desde luego los niveles de pobreza que hay en Navarra son sensiblemente más altos que en otros. Eso es lo que dice Cáritas. Y también dice que, aunque en estos momentos el número de personas que se va añadiendo a ese grupo que están en riesgo de exclusión social o en exclusión social no va a más, pero sí que es cierto que esa gente que ya está en ese sector, su problemática se va agravando cada vez más. Y en este contexto, donde ya pues, las personas que peor lo pasan, desde luego pues, lo están pasando cada vez peor, pues tenemos otra vez al Gobierno de Madrid, al Partido Popular, desde luego con una actitud indecente. Indecente y bueno, pues cuando no tiene empacho en poner recurso tras recurso contra un montón de leyes, y en este caso estamos hablando, y lo digo otra vez, de personas ya en riesgo, en pobreza, en riesgo de exclusión social, un 9,2% de los hogares navarros tienen ingresos inferiores incluso al baremo de la renta de inclusión social. Estamos hablando de todas esas personas. Entonces yo creo que en fin, por otra parte también el gobierno de UPN ha puesto de momento este parche, pero desde luego la incapacidad que ha tenido hasta ahora de plantar cara de una vez por todas a Madrid y exigir, tal como Madrid exige IVAs de Volkswagen y exige la retirada y la suspensión de un montón de leyes, desde luego un año, un año. Señor Rascón, ¿qué le parece al Partido Socialista? Yo voy a intentar ser más breve que mis antecesores. No, yo les voy a dar el turno de un minuto. Ustedes tendrán que elegir de qué es lo que quieren hablar y cuál es el mensaje que quieren dejar. No podemos estar... En cualquier caso, y por apretar el asunto. Quien en este momento está en una situación de exclusión y de pobreza, yo creo que le da exactamente igual que seamos la que menos tiene o la que más tiene. Es decir, las estadísticas son para lo que son y lo que tenemos en Navarra es un problema real, lo mismo que en España y lo mismo que en Europa. Y hay un problema real. Y me da igual que seamos los mejores o los peores. Aquello de que... es decir, no podemos sacar pecho de algo que no se puede sacar. Por mucho que estemos en la estadística o en el ranking mejor posicionados que otro. Hay un problema y ese problema hay que atacarlo y hay que atajarlo. Es difícil. Cierto es que se pueden hacer medidas legislativas, medidas redistributivas con el tema impositivo, etcétera, etcétera, pero es difícil porque son muchas más cosas las que influyen en esta situación, que es lo que pretendía yo decir al principio. Y con respecto a lo de el conflicto con el Estado, pues un nuevo conflicto, claro, un nuevo conflicto. Es decir, estamos viendo que nos ningunean, el gobierno del Partido Popular está ninguneando a Navarra, un día sí y otro también, y no hay otra historia. Vale, pero ¿esto quién lo tiene que pagar? Esto lo tiene que pagar quien lo ha pagado hasta ahora, que es el Estado. Y en cualquier caso, insisto, a mí hay una cosa que me sorprende profundamente. Si llevamos desde febrero, si desde febrero el gobierno de Navarra está abonando estas cantidades, ¿cómo es que nos enteramos en noviembre, señor Sayas? Es decir, aquí hay algo que no se ha hecho bien. Porque si en febrero surge este problema, en febrero hay que plantear el problema. Y no hay que esperar a que, no sé de qué manera, se descubra en octubre. Porque claro, si no hubiera salido ahora en octubre, seguiríamos haciendo lo mismo y no habría conflicto. Es decir, ustedes han tapado también una parte del problema. Es cierto que el problema lo está generando sistemáticamente el gobierno del Partido Popular, en este y en otros casos. Pero ustedes, socios suyos en Madrid, pues en fin, parece que intentan tapar unas determinadas cuestiones que yo creo que no tiene ningún sentido que se tapen. Esto es un gasto que corresponde al Estado y el Estado lo tiene que asumir, lo mismo que todo lo demás. Respondo al señor Rascón y a la señora Ruiz precisamente en esto. En primer lugar, el Gobierno de Navarra en ningún momento ha tenido ninguna notificación por parte del Gobierno de España. Por tanto, si llevan abonando las cantidades de febrero... ¿Me va a dejar? No, sí, déjeme. claro. Pues déjeme. Sí, que vamos a estar de acuerdo. Sí. Déjeme que vamos a estar de acuerdo. Entonces, efectivamente, no tiene ninguna notificación. Pero efectivamente, el Gobierno de Navarra, para que los ciudadanos que están en esta situación no paguen los prejuicios de una actitud que es absolutamente incomprensible del Gobierno de España y que además se hace simplemente por una cuestión económica, porque se busca cómo quitar dinero a las comunidades autónomas y mire, por aquí le vamos a quitar a Navarra, eso es la realidad. El Gobierno de España, el Gobierno de Navarra inicia una serie de conversaciones con la lealtad, que por cierto pide hoy la delegada del Gobierno, pero que hombre, llevamos ya mucho tiempo de lealtad, eso era también de actuar, y diciendo que Navarra
exige al Gobierno de España que pague esta cantidad, pero no solo a partir de que se llegue a un acuerdo, sino con efectos retroactivos. Es decir, la cantidad que ha pagado el Gobierno de Navarra, que ha adelantado el Gobierno de Navarra, no le corresponde pagarla al Gobierno de Navarra. Y por tanto será el Estado quien tenga que reembolsar a las arcas forales esa cantidad. Claro, el tema tiene una complicación más desde el punto de vista técnico y se debieran de aclarar bien las competencias, porque al final en esta discusión el que no debiera perder es la persona necesitada y las familias necesitadas. En la normativa del Estado, a las familias y a las personas, porque se ve desde en el entronque familiar a la persona, que tienen unas percepciones, aunque les vengan de las ayudas del Gobierno de Navarra, que superen un determinado porcentaje, el 75% del SMS, entonces el Estado les niega. Es decir, que ha habido un conflicto suscitado también por una intervención que no debería haber sido tenida en cuenta por parte del Estado. ¿El Estado qué es lo que no debiera de tener en cuenta? Las ayudas de otras administraciones. Si la norma se interpretase en el sentido de que el Estado no tenga en cuenta esas ayudas, entonces no se habría suscitado el problema. El problema va en perjuicio de los pobres, de esas personas pobres. Y no es ningún consuelo para ellas en la discusión entre las administraciones. Originariamente el que ha denegado el pago es el Gobierno central. Por lo tanto, la primera crítica a él. Y la segunda, sin duda ninguna también, al conjunto de las administraciones. ¿Cuánto dinero es necesario para vivir? El Estado paga, mejor dicho, pagaba en Navarra esos 426 euros de subsidio a quienes llevan mucho tiempo en el paro y han agotado la prestación por desempleo. ¿Es suficiente? La calle responde. ¿Se puede vivir con 426 euros? Pues depende de la familia que tengas, depende del gasto. Es que tantas cosas depende de eso. Yo cuando no trabajaba en eso me tenía que comer las piedras, así que con eso te he respondido todo. Pero me parece poco, por supuesto que sí. Es muy poco. No da para vivir. No da para vivir. Es que 400 euros... no creo que puede ser, pero como no hay, tenemos que aguantar hasta que la cosa salga bien. ¿Puede vivir una familia con eso? Por supuesto que no. Que no. Para nada. Para nada. No es como una persona, casi todo el mundo, ¿entiendes, no? Entonces, si es 420 euros al mes, pues mejor que nada. Es lamentable la situación en que estamos. Esperemos que esto termine pronto. ¿Cómo se va a vivir con eso? Como las pensiones que tenemos los mayores, que nos suben todos los años, 2 euros al mes me suben a mí. A ver, ¿eso con todo lo que sube la vida? ¿Usted cree que una familia, una persona, puede vivir con 426 euros al mes? Pues no puede vivir, no. O sea, eso había que ayudarles un poco más, así se puede, claro. Por ejemplo, yo tengo una hija que está separada y con 2 hijos, a ver, que vivan con eso. Más vale que el piso ya lo tiene pagado, pero aun con todo hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. Por supuesto que no. Un 400 y con 1.000 euros mal. Vamos, no creo. Pero hemos pasado muchos tiempos mucho más difíciles que ahora, que no había ni 400 euros ni había nada. Había para comprar unos vales, vale por 1 peseta, vale por 1,50, vale por 2 pesetas. Y con eso ibas a las tiendas y comprabas. Entonces no había tan siquiera ni pan. 200 gramos de racionamiento. O sea que aquellos tiempos que yo los he conocido comparados con los de ahora, no tiene que ver absolutamente nada. Bueno, pues verdades como puños, Bacarcho Ruiz. Bueno, pues yo creo que cualquiera... Cada uno vive con lo que puede, pero sí, desde luego... Vive o malvive. Hay mucha gente que malvive, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros somos muy conscientes, ¿no? De que con 400 euros, con 426 euros, desde luego no se puede, es imposible cubrir necesidades básicas de luz, de agua, de calefacción. Ahora que llega el invierno, ¿cuánto puede valer? Que cambie esa cifra depende de la legislación. Por supuesto que sí. Ya he dicho que en esta legislatura se ha restringido todavía más la renta de inclusión social que había antes. Y yo creo que estamos viviendo, y es así, estamos viviendo un drama social en el que hay implicadas miles y miles de familias navarras y desde luego todas las políticas que se hacen al final tienen un factor social que tiene un impacto no solo
no solo en las políticas sociales, que también, y ahí están las leyes de renta de garantía de ingresos y otro tipo de ayudas, pero también las políticas, el resto de políticas que se hacen, todo tiene un impacto social. Cerramos ya este tema, sí. Pedro Rascón. Yo creo que hay más temas, porque claro, aquí nos estamos centrando efectivamente en la situación de riesgo, de exclusión social, etcétera. Pero también se ha dicho, y yo quiero fijarme en esto, cómo personas que tienen trabajo hoy en día también se están acercando a esta situación de riesgo. Y esto no creo que se arregle con legislación, me parece a mí. Porque claro, si hay es decir, alguno que hemos visto ahí estaba conforme y decía, bueno, pues si es lo que hay. Claro, si hay una resignación en la ciudadanía o una cierta resignación que llega a que cuando antes un salario medio podía estar en 1.000 euros, hablábamos de los 1.000euristas, no sé si os acordáis que hablábamos de 1.000euristas, ya no se puede hablar de 1.000euristas, hoy 1.000eurista es un lujo, hoy hay que hablar de 700euristas, 800euristas, que es el doble que eso, pero es poco más, es decir, una familia con 4 personas probablemente tampoco puede vivir con un sueldo de estos básicos que se están pagando hoy. La reflexión tiene que ser más profunda y hay que pensar más cosas. Que evidentemente yo creo que estamos de acuerdo todos en esta mesa de que es imposible, muy difícil vivir con 450 euros al mes. Es evidente que eso es una realidad y por otro lado también este es un tema muy complejo a la hora de abordar, porque cuando hablas de recursos y hablas de dinero público, pues también hay que hablar de la limitación del dinero público y que a todos nos gustaría que la renta básica, la renta de inserción social, pues en lugar de ser de 450 euros, pudiera ser de 1.000 euros, pero habría que sacar los recursos de las arcas públicas y de los ciudadanos y evidentemente eso sale de donde sale y da para lo que da. Entonces estos debates son muy difíciles de plantear porque estamos hablando de personas que lo están pasando muy mal, con lo que vuelvo a decir que no pueden llegar a fin de mes porque es imposible llegar a fin de mes con esas características, pero que también estamos hablando de unos recursos que son limitados. Y datos que conocemos en mitad del fango de la corrupción. De eso hablamos a la vuelta de publicidad. Unanimidad de todo el Parlamento, de todos los grupos políticos en luchar contra la corrupción. Ayer se daba el visto bueno a una iniciativa socialista para crear una ponencia que defina qué es corrupción política, qué se debe considerar como tal y qué responsabilidades políticas debe asumir llegado el caso. Unanimidad para luchar contra la corrupción en Navarra. El Parlamento aprueba la creación de una ponencia a petición de los socialistas navarros con el objetivo de recuperar la credibilidad en la clase política. La propuesta contará en el inicio con 8 puntos, pero será ampliable a otras aportaciones, además de las socialistas. Que al Partido Socialista no le va a temblar la mano ni el pulso en la lucha contra la corrupción. Y algo hemos hecho como Partido Socialista en esta comunidad, hemos sido pioneros en transparencia. Los parlamentarios han coincidido en la necesidad de acabar con la lacra que supone la corrupción, pero también han instado a trabajar otras cuestiones también relacionadas con la democracia y la clase política. También debería incluirse que se van a tratar medidas concretas de como digo, regeneración democrática o modernización de la actividad política. Creemos que estas iniciativas pueden ser positivas y además creemos que es un valor que cuestiones como esta salgan con el consenso parlamentario. Algo más críticos con la creación de esta ponencia han sido otros partidos, entre ellos los nacionalistas, que sí han apoyado su constitución, aunque como ha asegurado Patxi Zabaleta, la sociedad no entendería que se creara y luego hubiera excepciones. Es inevitable y va a ser inevitable plantear y poner encima de la mesa temas como el de Caja Navarra, temas como quién ha permitido y cómo se ha permitido que el Club Atlético Osasuna haya acumulado esa deuda. Esta legislatura se han dejado pasar varias iniciativas, algunas de ellas que hemos planteado desde nuestro grupo, que van a la raíz del problema de la corrupción. Con esta aprobación, el siguiente paso es el de establecer quiénes la compondrán, algo que se conocerá a lo largo de los próximos días. No les va a temblar la mano, transparencia, medidas concretas de regeneración, sin excepciones. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros políticos para que les creamos? Patxi Zabaleta, ¿qué es lo que pasa y por qué tienen la credibilidad que tienen? Bueno, el acuerdo en la constitución de esa comisión tiene solo 2 puntos y son 2 puntos básicos. Uno, analizar las situaciones en las que, los temas en los que nos pongamos de acuerdo y segundo, acordar las medidas correspondientes para que no vuelvan a repetirse. En el tema de la corrupción
la máxima de tolerancia cero es imprescindible, porque una vez que existe un contagio de corrupción, eso ya no se cura. ¿Pero qué es tolerancia cero? Tolerancia cero es que las personas que en su quehacer político incurren en medidas de corrupción, incurren en acciones de corrupción, bueno, pues tengan vetada luego su posibilidad de intervención política, porque esa es la única solución que entendería la gente. Y la segunda cuestión es que no puede excluirse ningún objeto de análisis. Hay unos temas emblemáticos, algunos los hemos escuchado ahora mismo, para la opinión de Navarra, que si quedan fuera de ese análisis, la gente dirá que eso no es creíble. Y por lo tanto, todo eso es tolerancia cero. Señora Ruiz. Bueno, pues decías, ¿qué se puede hacer desde la política para ganar la credibilidad? Pues sinceramente creo que una iniciativa de estas características, planteada como se ha planteado y planteada cuando se ha planteado, creo que ayuda poco. Y me explico. Yo creo que a estas alturas es un intento de lavar la cara. Y hemos votado a favor y vamos a dar el beneficio de la duda, porque creemos que sí se pueden hacer cosas, que sí se pueden tomar medidas, pero que por otra parte tampoco estamos convencidos de que ese sea el verdadero espíritu de esta medida, y a estas alturas. Es decir, bueno, pues en mayo se disuelve en marzo, las condiciones que vamos a poner desde nuestros grupos parlamentarios, desde luego, van a ser muy claras. Si hay que tomar medidas a futuro, hay que empezar analizando temas relacionados con la corrupción, haya delito o no haya delito, porque aquí pues hay muchas actuaciones que quizás no sean corruptas o corrupción entendida en términos jurídicos, pero que sí escandalizan a la gente y que sí denota una falta de ética absoluta a la hora de aprovechamiento de cargos públicos. Y ahí está el tema de Caja Navarra, grave, grave, y más cuando vamos teniendo cada vez más información, y desde luego esa va a ser una de las condiciones que de antemano vamos a poner. Si queremos empezar, y si no nos va a temblar la mano, señor Rascón, que no nos tiemble, vamos a empezar por donde hay que empezar, antes de hablar de florituras y antes de hablar de cosas en abstracto dictadas desde Madrid. Señor Sayas. Yo, en primer lugar, quiero decir que esta comisión se crea para la corrupción, y que corrupción es meter la mano en la cartera de los ciudadanos. Punto número uno. Eso es corrupción. Bueno, pues mire, en EWES tenemos un caso muy claro, ya saben lo que tienen que hacer. Ya está. Ahora a mí, que yo a usted no lo he interrumpido. Porque si nos ponemos a lo que repudia o no repudia de su grupo, yo entendería que no debería haber ninguno. Porque claro, si a usted le parece muy moral estar en un grupo que no ha tenido agallas de condenar el terrorismo, a mí me parece una inmoralidad. Y sin embargo, a usted le podrá parecer una inmoralidad. No, déjeme por favor a mí. Entonces, claro, es que de eso no va esta ponencia. El tema de Caja Navarra lo hemos hablado infinitas veces y ha estado 4 veces en los tribunales. Y las 4 veces han dicho los tribunales que se ajusta a la legalidad. Y por tanto, yo entiendo que a usted quiere hacer un discurso político y otra cuestión es lo que tenemos que hablar. Y ahora voy a decir yo mi posición, porque hasta ahora solo he hecho responderle a usted. En primer lugar, yo entiendo el hastío de los ciudadanos, pero ¿cómo no lo voy a entender cuando estamos viendo todos los días un caso, otro caso? Y creo que además este tipo de comisiones ayudan lo que ayudan, pero es lo justito. Y voy a decir por qué, tampoco nos podemos engañar. En primer lugar, porque este Parlamento no tiene competencia en materia legislativa penal, que es donde hay que actuar en esta materia. Y en segundo lugar, porque este Parlamento no puede pedir unos compromisos que tienen que partir de los partidos políticos, no tanto de una asamblea parlamentaria. Y yo le voy a poner un ejemplo. Mire, nosotros ayer nos desayunamos con una imputación en el Ayuntamiento de Hues, de una concejal de Unión del Pueblo Navarro y de otros concejales de Unión del Pueblo Navarro. Y claro, un partido nunca puede decir, en mi partido nadie nunca hará una actuación incorrecta. Cuidado, que para empezar ese tema tiene que ir a los tribunales, y yo no estoy acusando a esos compañeros del Valle de Hues de haber hecho nada hasta que los tribunales no se ratifiquen. Pero un partido nunca puede decir yo no voy a tener a nadie que haga un comportamiento mal hecho. Tenemos mucha gente en muchas instituciones. Imagínese un partido nacional que tiene muchas más. Pero lo que sí puede hacer un partido es actuar de manera implacable. Implacable. Y UPN lo ha hecho. Al minuto 1 de conocerse el caso del señor Andía, estaba fuera del partido.
Al minuto 1 de conocerse el caso de la señora Potau, estaba fuera del partido. Al minuto 1 de conocerse el caso de la señora Clavero, ha pedido la baja voluntaria del partido, se va a expresar ante el juez y en función de si el juez mantiene o no la imputación, se tomarán las medidas que ya se han anunciado. Señor Rascón. Yo sinceramente no sé quién tiene prejuicios aquí, porque aquí se nos ha dicho que si presentamos algo con floriduras y tal, dos líneas. Se entiende por corrupción la acción de una o varias personas reales que manipulan los medios públicos en beneficio propio y o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía. Así empieza la exposición de motivos de la proposición que nosotros hemos presentado. Es una proposición abierta. Es una proposición abierta a que los grupos aporten aquellas propuestas que consideren para la lucha contra la corrupción, que hagan el diagnóstico que consideren, y como es abierta, nosotros empezamos proponiendo unos puntos de debate que estaban ahí. A partir de ahí, propongan lo que quieran, que será la propia ponencia la que decida lo que tiene que hacer y cuál es el camino que ha de llegar. Pero no hay que presuponer nada, señora Ruiz, nada. De todas maneras, abierta. Ya lo veremos. Un momento, esto está bien, es una iniciativa que desde luego seguro que muchos ciudadanos reconocen, pero claro, conocemos cosas como esta de las últimas horas. El PP de Madrid mantiene a sueldo a su exgerente tras ser destituido por Génova por las tarjetas Black. Es una vergüenza. ¿Qué hacemos con eso? Es O sea, que ustedes están por un lado intentando levantar, hay otros que... La gente, la ciudadanía, con ese tipo de noticias está reaccionando en la manera que algunas personas, bueno, pues que están haciendo una nueva línea política, pues lo están diciendo. Es decir, hay que tener tolerancia cero contra la corrupción. Y eso del minuto 1, ya que lo ha dicho el señor Sayas, yo sí quiero replicarle con algunos minutos. Yo he estado en el juzgado con los asuntos como Del Burgo, Urralburu, Otano, Galli Pienzo, Caja de Ahorros de Navarra, hasta el Supremo, incluso perdiendo costas. En ningún caso de esos le he visto a UPN. O sea, el minuto 1 es después de todos esos minutos, porque en Navarra, desgraciadamente, igual que en el resto de España, la corrupción ha sido endémica. Y además no se han tomado las medidas necesarias para hacerla imposible, porque en eso pasa como con la tortura. Si no se toman medidas que la hagan imposible, es que se tolera. Señor. Y con la corrupción pasa 3/4 de lo mismo. En este momento la sociedad está pidiendo a la clase política que tome medidas que hagan imposible el cohecho y que tengan las consecuencias de que no pueda volver a repetirse la malversación y todas esas otras cuestiones que entran dentro de la definición genérica que se ha dado de corrupción, que son varios delitos diferentes, cada uno de ellos, pero que para todos hay que tomar, y se pueden tomar medidas, en el juzgado y también en el Parlamento, en donde siempre se ha opuesto UPN. Señor Rascón, señor Sayas y señora Ruiz. Hay una cosa muy clara, lo que ha pasado, y a estas alturas podremos aprender del pasado, pero no podemos cambiar el pasado. Por tanto, el pasado está ahí. Y cada uno tendrá que asumir su pasado, cómo ha sido o cómo no ha sido. Y eso es imposible de... Las cuestiones hay que plantearlas al futuro, a partir de ahora en adelante. Es decir, ahora nos hemos parado y hemos dicho, bueno, es decir, en el caso que se ha comentado de las tarjetas Black, en mi partido creo que ha sido muy claro. Nuestro secretario general ha sido clarísimo. Y mi partido ha actuado enérgicamente, hasta demasiado enérgicamente. Y hay gente expulsada del partido, fuera del partido, porque ha estado utilizando esas tarjetas. Por tanto, ahora es ahora, el pasado es el pasado. No podemos estar eternamente diciendo, pasó, vino, estuvo... Sí, ya hemos asumido, muchos hemos asumido y hemos cargado con las consecuencias de un pasado que no nos gusta a casi nadie. Pero en cualquier caso, trabajemos hacia el futuro. Hay un problema, vamos a encararlo. ¿De acuerdo? Yo al señor Zabaleta le quería responder que de esa retahíla de nombres que ha dado, en primer lugar, algunos fueron declarados inocentes por los tribunales y otros es que no pertenecen a mi partido. A mí no me diga qué tengo que hacer yo con Otano, que Otano no era de mi partido. O sea, pregúntale usted al partido que tendría que haber actuado en consecuencia. Estaba de presidente y yo lo que he dicho es una cosa que voy a repetir muy sucintamente. No les he visto ni en el juzgado ni en las iniciativas para esclarecer los hechos en el Parlamento, sino oponiéndose en un sitio y en otro. UPN ha estado en ambos casos de esa manera. Ha tenido siempre y tiene un comportamiento ejemplar en esta materia. Que no habrá un partido en España, podrá haber un partido en España
tan transparente y honrado como UPN, pero ni uno más. Nadie podrá ser más. Y creo que hemos actuado con hechos siempre. Siempre. Y ahora, señor Zabaleta, pues hemos apoyado esta comisión, como no puede ser de otra manera. Yo no sé si a usted le gustaría que no lo hubiéramos hecho, pero está haciendo un discurso que parece que la hemos votado en contra. No, la hemos votado a favor porque además nos la creemos, porque produce hartazgo en los ciudadanos conocer los casos. Y produce hartazgo también en todos los políticos como nosotros, que trabajamos honradamente, que nos llevamos a casa el sueldo que nos corresponde y que no nos llevamos ni un céntimo más. Y esa es la gran mayoría de políticos. Y esos también pagamos las consecuencias de aquellos que sí se llevan lo que no les corresponde. Señora Ruiz. Bueno, pues no sé, por responderle al señor Rascón, yo creo que la gente lo que está harta es de palabras, y de palabras bonitas, y lo que quiere son hechos. Y en estos momentos miremos a la ciudadanía de Navarra. Es que yo cojo su iniciativa, y es que no veo, quitando un foral, desarrollar la ley foral de transparencia. Es la única referencia que hay a Navarra. Entonces yo creo que en este tema hay temas que preocupan, que están encima de la mesa, que están en la calle, en Navarra, y son lo de Hues estos días, es la Caja Navarra, son determinadas actuaciones, determinadas leyes que se traen al Parlamento con un objetivo muy claro, para ciertas entidades, ciertos grupos en concreto, ciertos agentes sociales, etcétera. Entonces llama mucho la atención que, por ejemplo, en esta propuesta, en el punto 7, ustedes se planteen como medida anticorrupción regulación de los grupos de presión y de otros grupos que puedan influir en la elaboración de las leyes. Cuando tenemos leyes con nombres y apellidos, por supuesto que está abierta, porque esto no hemos votado nosotros. Y presentamos una enmienda, pero hablo de las intenciones que traen ustedes. Entonces, las que llama muchísimo la medidas atención. que sean efectivas para prevenir y castigar, y propuestas de todos los grupos. Pero es que ustedes registran esto mismo, el mismo día que aprueban una ley para sobrefinanciar a unos agentes sociales en concreto. Que no está aprobada, por cierto, todavía. Que no está aprobada. Bueno, en primer trámite. Y traen otra traída por una entidad social. Una entidad privada, en concreto, para esa misma entidad. Y ya para acabar, bien, hay que hablar de futuro, pero yo creo que en estos temas a la ciudadanía lo que le harta de verdad es la impunidad. Es la sensación de que y antes hablamos de pobreza, hablamos de la gente que lo está pasando mal, mientras la gente lo está pasando mal, pensar que otros se lo están llevando crudo, sea delito o no sea delito, pero estamos hablando también de prácticas irregulares y de prácticas que no son éticas, y a mí cobrar 2.600 euros por media hora de reunión para no tomar decisiones, y además haciéndolo de manera opaca, y mientras está desapareciendo una entidad que es un instrumento para la ciudadanía, un instrumento financiero para la ciudadanía, pues yo creo que eso también preocupa a la ciudadanía de Navarra. Y que aquí no se rindan cuentas, no asuman responsabilidades, se nieguen ustedes sistemáticamente a que se pueda investigar en profundidad todo lo que ha pasado y todo ese proceso y qué responsabilidades hay, pues creo que dice muy poco de las intenciones reales. Algunos viven demasiado del pasado y hay que empezar a vivir el presente y pensar en el futuro. Yo entiendo que el tema de Caja Navarra... Eso lo digo en general y lo digo a los que estáis en esta mesa. Yo simplemente quiero decirle una cosa a la señora Ruiz. Del tema de Caja Navarra hemos hablado en este debate 1 y 100 veces y podemos hablar monográficamente las que quiera. Yo he dicho siempre que yo no voy a defender nunca el sistema de retribuciones de Caja Navarra, porque para empezar, incluso los que lo cobraron han salido pidiendo disculpas a los ciudadanos y diciendo que no era el mejor sistema de retribución. Pero le digo que los jueces han avalado la legalidad y por tanto no se puede hablar de corrupción, porque estamos hablando de un dinero cobrado legalmente. Y punto, y en algunos casos además devuelto, por cierto, que ya me gustaría a mí que muchos que cobran dinero ilegalmente lo devolvieran. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa y hay un asunto más de la actualidad de la semana, que es la Medalla de Oro de Navarra, el mayor reconocimiento institucional que se otorga, viene este año envuelto en polémica. El Parlamento ha pedido al Gobierno que no le otorgue a Félix Huarte y a Miguel Urmeneta porque se ve en ellos un reflejo del franquismo, más allá de su labor en favor de la industrialización de Navarra en los años 60. La Cámara Foral pide que la Medalla de Oro recaiga en las víctimas de la dictadura. Pachi Zabaleta. Bueno, yo que conocí a Miguel Javier Urmeneta sí que tengo que decir que es una persona que en los años 76 y 77 se comprometió con las libertades democráticas de manera muy coherente
por ejemplo, en la exigencia de la amnistía para los presos políticos como condición para aceptar un cargo político que le había sido ofrecido y que, como en aquel momento aún no le fue atendida su petición, no aceptó el cargo político y además otras cuestiones. Entonces nosotros lo que hemos votado es que en este momento esa medalla debería haber sido tramitada de otra manera y otorgada a los familiares de los presos que fueron ejecutados en el 36. Creemos que hubiera sido un tema mucho más aceptado y más que en términos negativos y de crítica a unas personas, quiero decirlo en el sentido positivo, que es lo que verdaderamente tiene de importante la propuesta del Parlamento en contra de lo que estamos fuera de tiempo, señor Rascón. Yo creo que lo lamentable de todo este asunto es que, una vez más, pues se hace de una forma extraña premiar un proceso. No a unas personas, sino un proceso. Y a la hora de buscar caras de ese proceso, en lugar de buscar al trabajador de la fábrica aquella que se creó, que también es responsable de ese proceso, se busca a unas personas, o a una persona en concreto, bueno, pues que son objeto de polémica, porque han tenido un pasado, pues en el régimen, claramente. Entonces, está claro que no tiene sentido en este momento premiar a estas personas cuando realmente hay otras cuestiones que son mucho más razonables. Sí, yo también coincido en que es un error garrafal por parte del Gobierno de Navarra, que una vez más vuelve a instrumentalizar algo honorífico, que debe ser en nombre de todos los navarros y navarras, en nombre del interés general y en torno a unos valores que puedan compartir el conjunto de la sociedad navarra, y creemos, y haciendo las matizaciones que también ha hecho el señor Zabaleta, yo creo que la figura de Félix Ugarte en particular, desde luego, no es lo representativo de los valores democráticos que en estos momentos debamos premiar. Señor Sayas. Pues dos cuestiones simplemente. En primer lugar, que la medalla de oro es un reconocimiento de esta comunidad que merece mucha gente, muchas instituciones y muchos procesos, y que por tanto hay que elegir uno. Evidentemente puede haber otros merecedores de la medalla de oro, pero hay que elegir uno. Y en este caso lo que se está premiando es el proceso de industrialización que se hizo en esta comunidad, que desde luego nos ha hecho estar donde hoy estamos, en una comunidad puntera de España con la menor tasa de desempleo de todo el país. Y se da a los representantes de eso. Y por otro lado, es que esto es un ataque gratuito al Gobierno de Navarra, que es quien da la medalla, porque cualquier excusa es buena para atacar al Gobierno. Así terminamos. Muchísimas gracias a los cuatro y a ustedes les esperamos la semana que viene. Muy buenas noches a todos.